están mis hermanos? El Señor les bendiga. Bueno, pues vamos a dar paso al último tema de esta miniserie del libro de Daniel. Un libro muy interesante, mis hermanos. Un libro donde se ven las profecías, ¿verdad? Profecías muy actuales. Si usted quiere estudiarlo más a profundidad, este libro de Daniel, pues yo le invito a que lo haga porque es un libro que va a aprender mucho. Nosotros lo adaptamos para nuestra vida, nuestra cotidianidad. Entonces, pues vamos entonces a dar paso a la palabra del Señor, mis hermanos, hoy en esta noche. ¿Están listos para la palabra del Señor, mis hermanos? Muy bien, bueno, pues el tema que le traigo hoy es el tema número 10, último tema del libro de Daniel, que le he titulado Fieles a Dios en un mundo, fieles a Dios en medio de este mundo o fieles a Dios en un mundo que no lo honra. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Daniel capítulo 12, versículo 3, ese es nuestro texto base para que lo tenga ahí preparado en lo que usted lo busca. Vamos a ver una breve introducción, ¿qué le parece? Mire, vivimos, mis hermanos, si usted se ha dado cuenta, estamos ya viviendo en un mundo donde muchas veces Dios es ignorado, Dios es cuestionado y Dios es rechazado. Los valores de la sociedad, mis hermanos, con frecuencia van en dirección contraria a los principios de la palabra de Dios. ¿Sí se ha dado cuenta de eso, verdad? Y ser fiel a Dios hoy puede significar mantener la verdad cuando otros la rechazan. Es vivir en santidad cuando el mundo normaliza el pecado. Es honrar a Dios aún cuando eso nos hace diferentes a otros. Y esto, mis hermanos, no es algo nuevo. Los creyentes de todas las generaciones han tenido que aprender a permanecer fieles en medio de culturas que no honran a Dios, a través de todos los tiempos, mis hermanos. Y Daniel es un ejemplo claro de esto, mis hermanos. Daniel vivió en Babilonia, una sociedad llena de idolatría y lejos de los caminos de Dios. Sin embargo, Daniel, mis hermanos, decidió permanecer fiel. ¿Cuántos quieren permanecer fieles? Al final de este libro, mis hermanos, Dios revela una verdad poderosa. Ve ahí Daniel 12:3 para leerlo juntos. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto, mis hermanos, nos recuerda que aunque el mundo no honre a Dios, los que permanecen fieles recibirán una recompensa eterna. Ahora, la pregunta que yo debo hacerle a usted hoy en esta noche es, ¿cómo podemos mantenernos fieles cuando los tiempos se vuelven difíciles? ¿Cómo? Porque la realidad es que la fidelidad muchas veces se prueba precisamente en los momentos de presión. Ahí es donde se prueba la fidelidad. Se prueba en los momentos de crisis. Se prueba la fidelidad a Dios en los momentos de incertidumbre, mis hermanos. Y eso fue exactamente lo que experimentó Daniel. Daniel vivió en medio de imperios, vivió en medio de persecución, de cambios políticos, pero a pesar de todo, Daniel, mis hermanos, aprendió una verdad fundamental. ¿Quieres saber cuál fue esta verdad? Que Dios nunca pierde el control de la historia. ¿Cuántos lo saben? Por eso lo primero que este pasaje nos enseña es, número uno, en tiempos difíciles, Dios sigue teniendo el control. Ve a Daniel 12, versículo 1, por favor.
Daniel 12, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo, ¿qué dice ahí? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este versículo, mis hermanos, nos enseña tres principios. El primer principio que nos enseña este versículo 1 es que la Biblia, mis hermanos, reconoce que vendrán tiempos de angustia. ¿Sí o no? Sí. El pasaje comienza diciendo que vendrá un tiempo de angustia, cual nunca fue. Dios, mis hermanos, si usted se da cuenta, jamás nos va a ocultar la verdad. No nos va a ocultar, nuestro Dios no nos va a ocultar la realidad. En la historia, mis hermanos, de la humanidad, habrá momentos de gran dificultad. Y algunos los estuvimos pasando o los están pasando todavía. Entonces, la vida cristiana no está libre de pruebas. ¿Cuántos lo saben? ¿No? Los creyentes también enfrentamos crisis familiares, ¿sí o no? Los creyentes también enfrentamos problemas económicos, ¿sí o no? Los creyentes también enfrentamos enfermedades, enfrentamos persecución, opresión cultural. También presentamos esas pruebas, mis hermanos. Pero algo importante aparece en el texto, mis hermanos. Si usted lo lee ahí, dice que Dios ya sabía que ese tiempo vendría. ¿Usted cree que a Dios se le escapa nuestra vida? Las situaciones que estamos viviendo y enfrentando, a Dios no se le escapa nada, mis hermanos. Nada toma a Dios por sorpresa. ¿Cuántos dicen amén? Lo que para nosotros, mis hermanos, parece caos, parece algo que, no sé, como que no tiene solución, para Dios ya está dentro de su plan y de su conocimiento. ¿Cierto? Porque ¿qué dice Isaías 46:9? Deje un apartado ahí si gusta leerlo junto conmigo, si no yo se lo leo. Pero dice Isaías 46, versículo 9. ¿Lo está buscando? Para esperarlo. Dice Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dice que anuncio lo por venir desde el principio, Por eso le digo que Dios no nos oculta nada. Desde el principio el Señor nos anuncia el porvenir. Y desde la antigüedad dice lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor hace lo que Él quiere, mis hermanos. Él no se está sujeto a gobiernos, no está sujeto a leyes terrenales. No, Él hace lo que quiere, mis hermanos. A veces parece como que, ay Señor, ¿dónde estás? Pero Él hace lo que quiere. Dios, mis hermanos, conoce el futuro porque Él gobierna la historia. ¿Cuántos dicen amén? El segundo principio que vemos en este primer versículo de Daniel es que Dios sigue obrando aún cuando no lo vemos. ¿Sí? El versículo menciona a quién, a Miguel, ¿verdad? A Miguel. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe que protege al pueblo de Dios. Es el arcángel Miguel, ¿sí? Y eso nos muestra una realidad espiritual, mis hermanos. Mientras en la tierra vemos problemas y conflictos, en el mundo espiritual Dios sigue actuando a favor de su pueblo. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Y muchas veces pensamos que estamos solos en nuestras luchas. Pero la Biblia revela que Dios está trabajando detrás de la escena, mis hermanos. Aunque nuestros ojos no lo vean, Dios sigue defendiendo. Dios sigue guiando y Dios sigue cuidando a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice lo siguiente.
Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Pues todas, mis hermanos, las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y cuando dice que todas las cosas, es todas las cosas. Lo bueno y lo no tan bueno, mis hermanos. Lo próspero y lo adverso. La salud, la enfermedad. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Incluso las circunstancias difíciles, Dios las usa para cumplir sus propósitos. Amén. El tercer principio que aprendemos en este versículo de Daniel, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, es que Dios siempre preserva a su pueblo. El versículo termina con una promesa poderosa, si usted lo puede ver ahí. El versículo termina diciendo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aunque venga angustia, la liberación de Dios también vendrá. Amén. Esto no significa que los creyentes nunca van a sufrir, ¿verdad? ¿Cuántos sufren, mis hermanos? Levante su mano. ¿Los demás no sufren? Si usted no sufre, vaya allá donde dice pare de sufrir. No, no es cierto. No, está bien. No significa, mis hermanos, que los creyentes nunca vamos a sufrir, pero sí significa que Dios nunca va a abandonar a los que le pertenecen. Amén. A lo largo de la Biblia vemos este patrón de que Dios siempre está ahí cuidando de los suyos. Por ejemplo, Israel en Egipto. ¿Qué hizo Dios ahí en Egipto con el pueblo de Israel? Los liberó. Dios los liberó. Daniel en el foso de los leones. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios lo guardó de que se lo comieran los leones. Los 3 jóvenes en el horno, ¿lo recuerda? ¿Qué hizo Dios? Dios estuvo con ellos allí en medio del horno, cuidando que no se achicharraran, que no oliera chicharrón. ¿Sí? Y Dios, mis hermanos, siempre tiene la última palabra sobre la vida de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ejemplo, pensemos en el caso de un padre de familia que trabaja duro. Padres, ¿verdad que el trabajo cuesta? Uno trabaja duro. Hijos, valoren al trabajo, valoren a sus papás porque trabajan duro. Entonces usted imagine a un padre de familia que trabaja duro para sostener su hogar. Durante años tiene un trabajo estable y todo parece ir bien, pero de repente la compañía donde trabaja cierra la compañía o hace recortes y en un solo día pierde su empleo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ahora comienzan las preocupaciones. Es entonces cuando comienzan las preocupaciones. ¿Por qué? Porque hay cuentas que pagar, ¿sí o no? Sigue llegando el recibo de la luz, sigue llegando el recibo del agua, del gas, de lo que usted pague, del cable, del internet, de lo que usted pague. Sigue llegando las cuentas, sigue llegando la renta, sigue llegando la hipoteca. Eso no se detiene, ¿cuántos lo saben? Entonces hay que proveer también para los hijos. También viene la incertidumbre, mis hermanos, sobre el futuro. Cuando alguien pierde su trabajo, vienen todas esas cosas, ¿no? La incertidumbre comienza a crecer cuando uno no tiene trabajo, ¿cierto? Humanamente todo parece fuera de control, ¿sí o no? La persona inclusive puede preguntarse en ocasiones, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Quién podrá ayudarme? Ahí no va a salir el chapulín, mis hermanos. No va a decir yo, el chapulín, no. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Son preguntas que uno se hace cuando está en medio de una situación así, ¿sí o no? ¿Sí? Y desde la perspectiva humana, mis hermanos, parece que todo se derrumba. Y empiezas a cantar, todo se derrumbó. No se crea. Pero muchas veces, mis hermanos, con el tiempo, ocurre algo sorprendente. En medio de esa crisis, Dios comienza a abrir puertas, ¿sí? Aparece una nueva oportunidad de trabajo. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Alguien de la iglesia le ayuda a esta persona o lo conecta con otra empresa? Yo se lo digo por experiencia, mis hermanos. A mí me pasó. Me quedé sin trabajo
Inmediatamente alguien de la iglesia me dijo, ¿sabes qué? Pues el único trabajo que tengo es que pintes casas. Tengo 2, 3 casas que necesito que pintes. Pues venga, yo te ando trabajando en una oficina, imagínense. No, ahí se me hicieron mis manos, hermano, como se me quitaron las manos de oficina. Y se me hicieron ampolludas y cayudas. Pero yo me aventé, mis hermanos, ¿sí? Porque necesitaba trabajar. Entonces comienzan a abrirse oportunidades. Cuando se cierra una puerta es porque Dios tiene algo preparado para ti. Dios va a abrir otra puerta. ¿Cuántos lo creen? Entonces, incluso mis hermanos terminan en un trabajo mejor que el anterior. ¿A cuántos les han pasado eso? ¿Sí? Entonces esa persona, cuando mira hacia atrás de todo esto que le ocurrió, pues esta persona reconoce algo. Lo que parecía un momento de caos, un momento de dificultad, un momento de morderse las uñas, ¿sí? En realidad estaba todo bajo el control ¿de quién? Dios tenía el control, mis hermanos. A veces nos falta tener fe, pero Dios tiene el control de todo, mis hermanos, ¿sí o no? Y Dios estaba guiando cada paso. Dios estaba abriendo puertas, estaba enseñándole lecciones y sosteniéndolo en medio de la prueba a esta persona, y a cada uno de nosotros nos sostiene en medio de la prueba, ¿sí o no? Y aunque en ese momento no se podía ver claramente, se veía todo oscuro, se veía la tormenta. Y esa es la verdad, mis hermanos, que Daniel nos recuerda. Aunque los tiempos sean difíciles, Dios nunca pierde el control de nuestra historia. Nada más uno lo creyó, 2. ¿Los demás no lo creen? Dios tiene el control de nuestra historia, mis hermanos. Jesús también preparó a sus discípulos para momentos difíciles, mis hermanos, pero les dio una promesa de esperanza. Vaya a Juan 16, 33, dejando un apartado en Daniel. Juan 16, 33. Juan 16, versículo 33. ¿Lo tiene? Dice, esas cosas, es Jesús hablando a sus discípulos, les dice, estas cosas les he hablado para que en mí, ¿qué? ¿Qué debemos de tener, mis hermanos? ¿En quién? En Cristo, en Dios. Tenemos que tener paz. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Fíjese, primero les está diciendo, en mí tengan paz. Y luego les dice, en el mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicción de todo tipo, escasez, enfermedad, problemas, conflictos, pérdida de trabajo. En el mundo vas a tener aflicción, pero ¿qué dijo Jesús? Confíen, yo he vencido al mundo. Por eso dice primero Jesús, en mí tengan paz en mí. ¿Sí? Pero hay algunos que en vez de tener paz de Jesús, tienen la paz, ¿no? A veces dan ganas de darles paz, ¿eh? Algunos. Imaginemos a un niño que va en un avión en medio de una fuerte turbulencia. ¿Cuántos se han subido en un avión y se sienten las turbulencias que de repente se baja así? Se siente bien feo, mis hermanos. ¿Qué Space Jam ni qué nada? ¿Se ha subido al Space Jam? ¿Cómo se siente? A toda velocidad, las subidas y las bajadas, ¿no? Se siente... No, pero en la turbulencia de un avión, mis hermanos, ¿cuántos han estado en medio de una turbulencia de avión? Se siente feo, mis hermanos, que vas de repente y ¡fum! Bajón y luego se sacude el avión y dices, ¡ay, esto se va a caer! ¿Sí? ¿Sí le ha pasado o no? ¿O nomás a mí? El avión comienza a moverse, algunas personas se ponen nerviosas, otros se asustan, comienzan a gritar, empiezan a sacar su rosario y empiezan allí, ¿verdad? ¿Se ha visto esa acción o no? Algunos se sacan el escapulario que traían por allí. Pero ese niño que está ahí en ese avión solamente mira a su alrededor y ve la preocupación de los pasajeros. Está el niño bien tranquilo viendo ahí todos cómo están, todos preocupados, todos allí asustados, temblorosos. Y el niño ahí está observando, pero algo llama la atención. Este niño está tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué está tranquilo?
Y alguien de toda de la multitud que estaba ahí asustada, pasajeros ahí llegan y le preguntan a este niño: ¿no tienes miedo que el avión se esté moviendo tanto? Le preguntaban a este niño. Y el niño tranquilamente le responde: no tengo miedo. ¿Cómo que no tienes miedo? ¿Por qué no tienes miedo? Porque el piloto es mi papá. ¿Cómo ve? La situación afuera no había cambiado, mis hermanos. La turbulencia seguía allí, ¿sí o no? Pero la paz del niño venía de saber quién estaba en control del avión. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Así también, mis hermanos, ocurre en nuestra vida. A veces atravesamos turbulencias, a veces atravesamos problemas, crisis, momentos difíciles, ¿sí o no? Y todo parece moverse y no entendemos lo que está pasando. ¿Le ha pasado? Pero el creyente puede tener paz porque sabe algo: nuestro Padre sigue en control. Mire, cuando atravesamos tiempos difíciles, es fácil pensar, porque somos carne, mis hermanos. Somos humanos. No nos justifica, desde luego, pero somos humanos. Y cuando atravesamos tiempos difíciles es fácil pensar frases como: de seguro ya Dios se olvidó de mí. Es que ya Dios se olvidó de mí. Dios perdió el control. No entiendo lo que está pasando. ¿Ha dicho esas frases? Pero mire, Daniel nos recuerda una verdad que trae paz al corazón. Dios sigue reinando, ¿sí? Dios sigue obrando y Dios sigue cuidando a su pueblo. Mire, los tiempos pueden ser difíciles, pero nunca están fuera del control de Dios. Ahora, después de mostrarnos que Dios sigue teniendo el control, aún en tiempos de angustia, Daniel recibe una revelación aún más profunda. Dios no solo gobierna la historia presente, también tiene preparada, mis hermanos, la justicia final para toda la humanidad. Porque aunque en este mundo muchas cosas parezcan injustas, ¿sí o no? Porque hay muchas cosas que parecen injustas. Pero llegará un día, mis hermanos, o llegará el día cuando Dios pondrá todo en su lugar. Y eso nos lleva a la segunda verdad que encontramos en este capítulo de Daniel 12. Daniel 12, versículo 2. La segunda verdad es: la fidelidad a Dios tiene consecuencias eternas. Escuche. La fidelidad a Dios tiene consecuencias eternas. Daniel 12:2. ¿Lo tiene? Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, los que ya están muertos y están enterrados, los que duermen en el polvo de la tierra, no crea que es alguien que está en la arena, en la playa ahí tomando el sol, no. Dice: serán despertados. Fíjense, ¿sí está leyendo ahí? Dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En este versículo, mis hermanos, podemos aprender algunos principios también. El primer principio que vamos a aprender de este versículo 2 es que la vida no termina en esa tierra. ¿Cuántos lo saben? No termina aquí la vida. En este versículo, mis hermanos, Daniel recibe una revelación muy profunda. ¿Y sabe cuál es esa revelación? Que habrá una resurrección. Es lo que está diciendo ese versículo, ¿sí? La expresión los que duermen en el polvo de la tierra se refiere a las personas que han muerto. Pero Dios declara que un día serán despertados, ¿sí? Y esto significa entonces, mis hermanos, que la muerte no es el final de la historia. ¿Cuántos lo saben? No es el final de la historia. La Biblia enseña que llegará un día cuando Dios levantará a todos y habrá un juicio final. ¿Sí enseña eso la Biblia? ¿Lo ha visto?
Si no, luego preparamos un tema sobre esto. Y esto, mis hermanos, cambia completamente nuestra perspectiva de la vida. Porque nos recuerda que lo que hacemos aquí en la tierra, lo que hacemos, como dice el pastor John, lo que hacemos aquí de este lado de la eternidad, lo que hacemos aquí en la tierra tiene repercusiones eternas. Lo que hagamos aquí tiene repercusiones eternas. Y aquí entra nuestro segundo principio de este versículo. Habrá dos destinos eternos. Dos, solamente dos. No habrá un tercero ni un cuarto. Dos destinos eternos. El versículo menciona dos resultados completamente diferentes. El primer resultado es vida eterna y el segundo resultado es vergüenza y confusión perpetua. Y esto nos enseña, mis hermanos, que las decisiones espirituales que tomamos hoy tienen consecuencias eternas. Las decisiones que tomamos hoy. Y muchas veces en este mundo parece que no hay diferencia entre vivir para Dios o vivir lejos de Dios. Parece que no hay diferencia, pero sí la hay, mis hermanos. A veces incluso parece que quienes hacen lo malo prosperan. ¿Sí o no? Y eso le pasó a Coré, el salmo de Asaf, perdón. ¿Sí? Que vio cómo prosperaban los malos y dijo, ay, por poco y resbalan mis pies, ¿verdad? Porque empezó a renegar del Señor. Señor, ¿yo qué te sirvo? Yo que soy tu hijo. Y vea que ellos traen su coche, su casa, comen. Y yo aquí sirviendo en el templo echando incienso nomás. Y pues alimentándome del olor. ¿Ah? No, en serio. Pero dijo, hasta que entré a tu presencia, entendí. Hermanos, tenemos que estar en la presencia del Señor para poder entender las cosas, para poder recibir revelación. ¿Cierto o no? Entonces, parece que quienes hacen lo malo prosperan. Pero Daniel nos recuerda algo muy importante, mis hermanos. Dios tendrá la última palabra sobre la historia de la humanidad. Amén o no amén. Habrá un día, mis hermanos, donde la justicia de Dios se manifestará plenamente. Amén. Y aquí entra nuestro tercer principio en este versículo 2. La fidelidad a Dios nunca es en vano. La fidelidad. Para los creyentes, mis hermanos, este versículo de Daniel, capítulo 12, versículo 2, este versículo, ¿sí?, es una fuente de esperanza. Los que permanecen fieles a Dios no están perdiendo su tiempo. ¿Sí me explico? Mire, usted viene aquí a la congregación, viene aquí a la oración, usted viene a alimentarse, viene a buscar del Señor. Lo que usted hace para el Señor no es en vano, mis hermanos. No está perdiendo su tiempo. Está usted poniendo ladrillos, está sembrando para la eternidad. ¿Qué dijo Jesucristo? Que hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Sí? Entonces los que permanecen fieles a Dios no están perdiendo su tiempo ni están viviendo una vida sin recompensa. ¿Sí me explico o no? Cada decisión, mis hermanos, de obediencia, cada sacrificio por Cristo, cada acto de fidelidad tiene un valor eterno delante de Dios. Mire, vaya por favor a la primera carta a los Corintios para ver esto. En el capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, 58. Por eso el tema se llama fieles a Dios en medio de un mundo que no lo honra. Qué largo está ese tema, ¿verdad? Ese título. Fieles a Dios. Primera de Corintios 15, 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Ya ve? Estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? De vez en cuando. Creciendo en la obra del Señor solo los fines de semana. Creciendo en la obra del Señor nada más los domingos. ¿Eso dice? Siempre.
Y siempre es siempre en el griego y en el hebreo. Siempre es siempre, mis hermanos. ¿Sí? Sabiendo que vuestro trabajo, a ver, dígale al que tiene a un lado, ahí te hablan. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, no tu trabajo ahí donde dedicas 12 horas de trabajo ahí doblando turno, ese trabajo no. El trabajo en el Señor, por eso dice, el trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos manejan más de una hora para venir acá? Ya voy a llorar, hermano. ¿Ah? Mira, hay algunos que manejan por el tráfico bastante tiempo, pero dicen, no, yo voy a llegar a tiempo. ¿Sí o no? Y llegan, ¿no? Hay gente que viene de lejos, mis hermanos. Pero su trabajo en el Señor no será en vano, aunque viva cerca, pero usted viene, ¿sí? Entonces Dios, mis hermanos, ve todo. ¿Cuántos lo saben? Vamos a abrir un canal de televisión que se llame Dios TV, ¿no? No, ya hay uno en el cable, ¿verdad? Hay uno que se llama así. Dios ve todo, mis hermanos. Dios ve todo, Dios te ve. Dios ve las oraciones que nadie escucha. Dios, mis hermanos, ve los sacrificios que nadie reconoce. Dios, mis hermanos, ve las decisiones de santidad que otros no entienden. Y todo eso, mis hermanos, tiene un valor eterno delante de Dios. De verdad, mis hermanos, de verdad. Todo tiene un valor eterno. Por ejemplo, imagine usted a un joven estudiante de preparatoria, de universidad, de high school. Un joven de preparatoria. Decide este joven seguir a Cristo de manera seria, no de manera, porque es que mis padres van a la iglesia, pues yo también. No, de manera seria este joven decide seguir a Cristo y no quiere participar en fiestas donde se consume alcohol y droga. No quiere participar este joven. Decide mantener relaciones sanas y respetuosas. Qué difícil es hoy que jóvenes puedan mantenerse así, ¿cierto o no? Y este joven se niega a hablar mal o mentir para encajar con sus compañeros. Como resultado, algunos amigos comienzan a burlarse de él. ¿Sí o no? Por eso muchos dicen, no, yo no quiero decir que soy cristiano porque se van a burlar de mí. Yo mejor soy de la top secret y me hago a ellos, ¿no? Me uno a ellos. Pero los que seriamente, jóvenes, quieren ser verdaderamente cristianos, mire, usted va a recibir, joven, burlas de sus amigos. Le van a llamar aburrido. ¿Qué aburrido eres? ¡Ay, qué retrógrada! Le van a decir todas esas cosas. ¡Ay, eres muy religioso! Y ya si te va mal, lo peor que te puede pasar es que te van a decir Ned Flanders. ¿Usted sabe quién es Ned Flanders o no? Sí, es lo peor que le puede pasar. Usted puede ser excluido de ciertos grupos o actividades sociales que muchos consideran normales. A veces siente soledad o presión de ceder para ser aceptado. Mire, yo le voy a platicar algo. El jueves lo platiqué. Cuando mi familia y yo nos convertimos a Cristo, mi familia nos relegó, nos hizo a un lado. Ya no nos invitaban a las bodas, ya nos invitaban a los 15 años, a los bautismos, a las confirmaciones, a las comidas del cumpleaños del familiar. Ya no nos invitaban. Y así duramos, mis hermanos, unos 2 o 3 años. Y pues nos tuvimos que llorar, mis hermanos, amargamente. No se crea. No, yo ni preocupado, pues yo la verdad no estaba muy interesado en eso. Pero cuando se metían en problemas, oye, sobrino, tú que estás cerca de Dios, ora por mí. Es que fíjate que tu tía se quiere divorciar. ¿Y por qué? Pues es que no sé, no, si sabes, no te hagas. Fíjese cómo empieza a cambiar la perspectiva, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces, los que nos excluían, ahora comienzan a decirnos, oye, ora por mí. Tú que estás más cerca del Señor, tú que estás más cerca de Dios, ¿está más cerca de Dios usted que ellos o no? Estamos tan cerca del Señor como a la distancia de una oración, ¿no lo cree?
A esa distancia estamos del Señor, cualquiera, así de cerca. Y entonces cuando llegábamos a las fiestas, no sé si alguno de mis hijos recordará, cuando ya de repente ya nos perdonaron y de aplicarnos la ley del hielo y que nos invitaban a una fiesta, pues ahí vamos bien contentos, ¿no? Las fiestas, ¿no? Y cuando nos veían entrar por la puerta de la fiesta, ¿qué cree? ¡Ay, vienen los sobrinos! No. Dice, sí, ya se cebó. No mostraban prudencia, mis hermanos. Lo decían para que lo escucháramos. Y ya se cebó. Pues qué bueno. Yo por dentro de mí dije, qué bueno. Para que no peque a gusto. Ya no iban a fumar a gusto, ya no iban a tomar a gusto, ya no iban a contar los chistes colorados a gusto. Se apartaban, mis hermanos. ¿A cuántos les pasó eso? Mira, no encajas, joven. Si tú quieres agradar a Dios, no vas a encajar en el mundo. Pero si tú quieres encajar en el mundo, no agrades a Dios, joven. Encaja mejor con tus compañeros de la escuela que te incitan a hacer lo malo. ¿Sí? Entonces, si este joven que no quiere encajar con sus compañeros, como resultado, bueno, pues se van a burlar de él, desde luego, de este joven. Lo van a llamar aburrido, ¿verdad? Religioso. Entonces, desde la perspectiva, mis hermanos, del mundo, parece que está perdiendo oportunidades. Parece que está perdiendo este joven diversión y de vivir, y que vivir para Dios no vale la pena. ¿Sí? Pero años después se ven los frutos, mis hermanos, se ven los resultados. Este joven mantiene relaciones sanas y respetuosas. Evita problemas legales, accidentes o embarazos no planificados que afectan a muchos de sus compañeros. ¿Sí me escuchó? De verdad, mis hermanos. Mire, yo cuando tenía mis amigos eran pues del mundo, mis hermanos. Pero terminaron mal, divorciados. Y yo iba para allá, mis hermanos, si no es que Cristo me rescata. Cristo es el que nos cambia, mis hermanos. Pero todos mis amigos, cuando yo iba, les compartía, no querían escuchar. Y no quisieron escuchar, muchos de ellos. Tuve que apartarme y dejarlos. Mis amistades que yo tenía. Yo tocaba en un grupo de rock, mis hermanos, de cabello largo, arete. Y usted me ve y dice, ay, ¿a poco sí? Sí. Luego le traigo fotos para que las vea. No, mejor no, porque luego las va a subir al Face y luego. Pero entonces se ve el fruto, mis hermanos. Este joven mantiene relaciones sanas, respetuosas, evita problemas legales, como le decía, evita accidentes por andar en la tomadera, ¿verdad? Embarazos no planificados, ¿verdad? Que muchos truncan su vida y tienen que trabajar de muy temprana edad. Pero esos jóvenes que se mantienen firmes en el Señor comienzan a desarrollar un carácter, una disciplina, confianza en Dios, que los llevan a tomar decisiones sabias en el trabajo, por ejemplo. Los llevan a tomar decisiones sabias en la familia. Los llevan a tomar decisiones sabias en la vida adulta, mis hermanos, porque el que da la madurez, ¿quién es? Es Dios, mis hermanos. Y aunque en el momento la fidelidad parezca difícil o poco valorada, Dios reconoce cada decisión de obediencia y fidelidad. La verdadera, mis hermanos, recompensa trasciende la opinión del mundo y no tiene consecuencias eternas. Le repito, la verdadera recompensa trasciende la opinión del mundo y tiene consecuencias eternas. Desde la perspectiva, mis hermanos, del mundo, parece que no vale la pena vivir así. Desde la perspectiva del mundo, ay, qué aburrido, ay, qué retrógrada, uy, qué religioso. El mundo te va a decir, no, eso no vale la pena. Vaya la diversión, el punch, ¿no? Eso sí vale la pena. Ya veremos. Yo ya lo vi con mis amigos de la juventud. Pero Daniel nos recuerda algo poderoso, mis hermanos. La fidelidad que hoy parece pequeña será recompensada en la eternidad. Dios ve cada decisión tomada
por amor a Él, mis hermanos. Ahora, Jesús habló muchas veces sobre esta realidad eterna, mis hermanos. ¿Cuántos lo saben? Jesús habló mucho de esto. Mire, Mateo 16:26, yo se lo leo. Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le va a aprovechar? ¿Ganarse a unos amigos del mundo? No, yo tengo muchos amigos, yo soy bien popular en la escuela. Pero estás perdiendo tu alma. ¿De qué te sirve? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús, mis hermanos, confirma la verdad que Daniel vio. Un día Dios recompensará a cada persona. Mire, cierto día un misionero contó una historia que ilustra bien esta verdad. Después de muchos años, este misionero sirviendo a Dios, después de muchos años de servir a Dios en un lugar difícil, un misionero regresaba a su país en el mismo barco donde también viajaba un famoso personaje que era muy reconocido. Cuando llegaron al puerto, había una gran multitud esperando al famoso. Había música, había aplausos, había globos, pancartas, había cámaras, había celebración, porque venía el famoso. ¿Sí? Pero cuando el misionero bajó del barco, ¿qué cree? Nadie lo estaba esperando. Nadie lo reconoció. Nadie le celebró. Este misionero pues iba caminando solo. Empezó a caminar solo, sintió tristeza en su corazón y le dijo al Señor, le dijo a Dios: Señor, después de tantos años sirviéndote, nadie vino a recibirme. Y en su corazón sintió que Dios le daba esta respuesta: hijo, tú todavía no has llegado a casa. Todavía no has llegado a casa. Imagínense la celebración que va a haber cuando lleguemos a casa. El Señor está preparando morada, mis hermanos. Entonces en su corazón este misionero sintió esta respuesta en su corazón y entendió que él todavía no llegaba a su casa. La verdadera recompensa del creyente no siempre ocurre en esa tierra, mis hermanos. ¿Cuántos lo saben? Ay, mi página de internet tiene bien pocos likes, bien pocas views. Uy, no, mi predicación tiene nada más 50 likes. No, eso no. ¿Eso es importante para Dios? No. Pero es que hay otras iglesias que tienen 50,000. ¿Y? Eso es para mí, hermano. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él recompensará toda la fidelidad. Por eso Daniel nos recuerda que la fidelidad a Dios tiene consecuencias eternas, mis hermanos. Y esta verdad debería de motivarnos a vivir con una perspectiva eterna, mis hermanos. No vivimos solo para el presente. No, mis hermanos. No vivimos solo para lo material o lo temporal. Vivimos sabiendo que nuestra fidelidad hoy tiene consecuencias eternas, ¿cierto? Por eso, aunque a veces el camino sea difícil, mis hermanos, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena vivir en santidad y vale la pena permanecer fieles. Porque Dios recompensa la fidelidad, mis hermanos. Entonces, después de mostrarnos que habrá una resurrección y que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas, Daniel recibe una revelación aún más gloriosa, mis hermanos. Dios no solo promete vida eterna a los fieles, sino también honra y gloria eterna. ¿Sí? Los que permanecen fieles a Dios y ayudan a otros a caminar en justicia, no solo vivirán para siempre, sino que brillarán en la presencia de Dios. Qué diferencia, ¿no? Y eso nos lleva a nuestro
punto último de este pasaje. Punto número 3 dice: los fieles brillarán para siempre. Daniel 12:3. Lo bueno es que todavía me faltan 2 horas, hermano. Vamos a tener velada de predicación. Sí. No se crea, ya muchos ya le hicieron así, ¿no? Daniel 12:3. ¿Lo tiene? Los entendidos resplandecerán. Ahí está. Los entendidos, los que tienen entendimiento, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Este versículo, mis hermanos, es el punto culminante de una visión que Dios le da a Daniel. Después de hablar de tiempos difíciles y de la resurrección final, Dios revela algo glorioso. Los que permanecen fieles no solo tendrán vida eterna, sino también gloria eterna. Amén. Mire, los fieles reflejarán la gloria de Dios. El versículo dice que resplandecerán como el firmamento. Y en la Biblia la luz muchas veces representa la gloria de Dios. ¿Sí o no? Y eso significa que los creyentes que permanecieron fieles participarán de la gloria de Dios en la eternidad. No se trata de una gloria humana o terrenal, mis hermanos, sino de algo mucho más grande. Vivir para siempre en la presencia de Dios y reflejar su gloria. ¿Cuántos quieren eso? Romanos 8:18 dice lo siguiente. Dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Sí lo está leyendo? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que vendrá o la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que las pruebas de esta vida, mis hermanos, son temporales. ¿Sí o no? Pero la gloria que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos es eterna. ¿Sí? Dios honra, mis hermanos, a los que ayudan a otros a caminar en justicia. El versículo también dice: los que enseñan la justicia a la multitud. Aquí Dios, mis hermanos, destaca algo muy importante. Los que influyen espiritualmente en otros es lo que destaca. Y esto incluye a muchas personas en la iglesia, como pastores, maestros, líderes, padres que enseñan a sus hijos, porque también como padres tenemos responsabilidad con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Nuestro principal ministerio es en casa, mis hermanos, ¿cierto? También habla de creyentes que comparten el evangelio, que salen a las calles a evangelizar, y personas que discipulan a otros. De eso está hablando. Y cada vez que ayudamos a alguien a acercarse a Dios, esto tiene valor eterno para Dios, mis hermanos. Tal vez el mundo no lo vea, pero Dios sí lo ve. Y Dios promete que esa labor tendrá una recompensa eterna. Ahora, no se vaya solamente en la labor en la iglesia, en su casa también, acuérdese. Entonces, su recompensa será eterna. La comparación que Dios usa es muy hermosa, porque dice que como las estrellas a perpetua eternidad, dice este versículo 3. Las estrellas, mis hermanos, brillan constantemente en el cielo, ¿sí o no? Usted en el día no las ve porque el sol opaca a las estrellas, pero cuando llega la noche, las estrellas están brillando, y hay estrellas que brillan con luz propia, desde luego, hay otras que no, pero así Dios promete, mis hermanos, que la gloria de los fieles no será momentánea, será eterna. Mientras que muchas cosas, mis hermanos, en este mundo pasan y desaparecen, como la fama, el dinero, todo eso pasa, todo eso desaparece, el poder, todo eso pasa. La recompensa que Dios da permanece para siempre. Jesús mismo, mis hermanos, confirmó esta promesa en Mateo 13:43. Yo se lo leo. Dice Mateo 13:43: entonces
los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Eso dice Mateo 13:43. ¿Sí? Mire, tal vez una persona sirve a Dios de manera sencilla. Una maestra que enseña a los niños en la iglesia, un padre que ora cada noche por sus hijos, un creyente que comparte el evangelio con un amigo, o alguien que anima a otros a permanecer en el camino de Dios. Puede parecer algo pequeño todo esto. Tal vez nadie lo reconoce públicamente. Puede parecer pequeño, pero Daniel nos recuerda algo hermoso, mis hermanos. Dios ve cada acto de fidelidad. Amén. Dios ve cada persona que ayudamos a acercarse a Él. Y un día los fieles resplandecerán en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Ya para concluir, mis hermanos, este tema. No vivimos solo para lo temporal, mis hermanos. No vivimos solo para el reconocimiento humano. Vivimos sabiendo que Dios honra la fidelidad. Y Daniel, mis hermanos, recibió esta visión cuando ya era un hombre anciano que había vivido décadas en Babilonia. Al mirar este último capítulo de Daniel, entendemos una verdad que fortalece nuestra fe y que debería de fortalecer nuestra fe. La fidelidad a Dios siempre vale la pena, mis hermanos. Ser fieles a Dios siempre va a valer la pena. Daniel vivió la mayor parte de su vida en Babilonia. Llegó desde muy joven, adolescente, y pasó sus últimos años, o sea, ya siendo un adulto mayor de 80 años, ya estaba ahí, todavía seguía en Babilonia. En una cultura, mis hermanos, que no honraba a Dios. Vio imperios levantarse y caer. Daniel enfrentó presión por parte de la sociedad, de la cultura. Daniel enfrentó peligros de muerte, ¿verdad? Momentos difíciles. Daniel enfrentó todas esas cosas, mis hermanos. Pero Daniel decidió algo desde el principio. ¿Sabe cuál fue la decisión de Daniel? Daniel decidió permanecer fiel a Dios. Y al final, Dios le revela a Daniel tres verdades que también deben de animarnos a nosotros hoy. Aunque vengan tiempos difíciles, Dios sigue teniendo el control. La segunda verdad es que nuestra fidelidad tiene consecuencias eternas. Y el tercer punto es que y los que permanecen fieles brillarán para siempre en la presencia de Dios. Tal vez hoy alguien está viviendo un momento difícil. Tal vez ser fiel a Dios te ha costado amistades. Has perdido amistades por ser fiel a Dios. Te ha costado oportunidades. Te ha costado reconocimiento y comodidad por ser fiel a Dios. Porque ser fiel a Dios es no estar cómodo. Pero Daniel 12, mis hermanos, nos recuerda algo que no debemos olvidar. Dios ve tu fidelidad. Dios registra tu obediencia y Dios recompensará a los que permanecen firmes. Un día, mis hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, entenderemos que cada decisión de obedecer, cada sacrificio por Cristo y cada acto de fidelidad valieron la pena. Por eso hoy la invitación es sencilla, mis hermanos. Permanezcan fieles a Dios en un mundo que no lo honra. Permanecer fiel aunque el mundo no lo entienda. Permanecer fiel aunque otros se aparten. Y permanecer fiel aunque el camino sea difícil. La fidelidad a Dios, mis hermanos, puede ser difícil hoy, pero será gloriosa por toda la eternidad. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu honra. Gracias, Señor.
que tú eres fiel. Hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos recuerda que nuestra fidelidad a ti nunca es en vano. En medio de un mundo que muchas veces no te honra, ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a tu verdad y a vivir de una manera que glorifique tu nombre. Padre, te rogamos que fortalece a cada uno de mis hermanos. Cuando vengan las presiones, cuando vengan las tentaciones, o cuando vengan los momentos difíciles, recuérdanos que tú estás con nosotros y que vale la pena seguirte con todo el corazón. Señor, danos valor para vivir diferente. Derrama de tu sabiduría para tomar decisiones correctas y un amor profundo por ti. Que sea más fuerte este amor que cualquier influencia de este mundo. Que muchas veces con nuestros labios decimos amarte, pero si somos sinceros, no te amamos lo suficiente, porque somos en ocasiones infieles, Señor. Tú eres fiel, Señor. Ayúdanos a ser luz donde hay oscuridad, a guiar a otros hacia tu verdad. Y cuando nos sintamos cansados, recuérdanos la promesa de tu palabra, que los fieles resplandecerán en tu presencia por toda la eternidad. Señor, que nuestras vidas te honren hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano.